cómo se originaban, Recording is cómo on. se originaban los diferentes tejidos a partir del disco trilaminar, que veíamos ectodermo, mesodermo y endodermo. Del ectodermo decíamos que se van a generar pues prácticamente todo lo externo, ¿no? Piel, cabello, uñas, toda la parte externa se va a generar de este ectodermo. Pero además decíamos que también se va a formar el sistema nervioso. A partir del mesodermo se van a formar los huesos, cartílagos, los músculos, músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. Sí, todas las demás más estructuras veíamos que se formaban a partir del mesodermo. Y del endodermo decíamos que se va a formar parte del tracto digestivo, las glándulas digestivas, páncreas e hígado, y bueno, el revestimiento de los pulmones, ¿no? Entonces son algunas estructuras que se forman a partir de este disco trilaminar. Entonces, a partir de esto, pues bueno, ya partimos de esto para ahora sí empezar a ver los tipos de tejidos que se forman a partir de estas estructuras. Entonces, pues ya vimos que, o hemos estado repitiendo durante las clases, que bueno, un tejido va a ser un conjunto de células, ¿sí? Que se van a asociar entre sí. Entonces, estas células se van a unir una con otra y son, bueno, son células similares, adaptadas para llevar a cabo una función específica. Y la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos, pues sabemos que es la histología. La histología, cuando hablábamos de célula, como, bueno, de las células individuales, es citología, y cuando hablamos ya del conjunto de estas células, hablamos de histología. Y bueno, pues son combinación de células similares, adaptadas, decíamos que para llevar a cabo una función específica, y el conjunto de los diferentes tejidos va a dar como origen a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Bueno, esto ya lo mencionamos, un tejido es un conjunto de células y tienen un mismo origen embrionario, que se van a diferenciar y agrupar para cumplir diferentes funciones. Aquí vemos, vamos a ver cuatro grupos de tejidos, de los cuales, bueno, va de tejidos que tienen poca especialización a los que son mucho más especializados. Entonces, bueno, de acuerdo a estos, vamos a ir primero con el tejido epitelial, que tiene poca especialización y, bueno, pues su principal función es la de recubrir regiones tanto internas como externas. Recuerden, cuando veíamos la parte de la disección del tracto reproductor, eh, de, de, bueno, de la vaquita o de la cerda, veíamos que cuando ustedes abrían, veían tres capas en el útero, ¿no? Veían la capa interna, que justamente corresponde a un epitelio, por eso le llaman el epitelio uterino, porque es una capa que recubre una superficie interna, ¿sí? Luego venía una capa muscular, una capa intermedia muscular, y después pues ya la parte externa, que era el perimetrio, ¿no? La parte intermedia muscular era el miometrio, que es músculo, ¿sí? Y son las capas que generalmente vamos a estar viendo. Entonces, cuando sabemos que es una estructura que recubre una superficie tanto interna como externa, pues hablamos de epitelios. Después, el segundo grupo son los tejidos conjuntivos, ¿sí? Y aquí pues prácticamente vamos a identificar la gran mayoría de tejidos como es el hueso, los cartílagos, los tendones, parte bueno, todos estos, la sangre incluso, pues bueno, forman parte de estos tejidos conjuntivos. La grasa o tejido adiposo, todos estos forman parte de los tejidos conjuntivos y bueno, ya los vamos a ir viendo de uno en uno. Luego, dentro de los tejidos ya con más especialización, precisamente está el tejido muscular, ¿sí? Y bueno, se dice que es especializado porque tiene la capacidad de contraerse, estirarse y regresar a su forma original, ¿no? Entonces, todo esto
Les digo, ya conforme vayamos viendo cada uno de los diferentes tejidos, pues ya vamos a profundizar un poco más con respecto a su especialización. Y el tejido nervioso, que también es un tejido especializado, ya que se va a encargar de transmitir los impulsos nerviosos. Entonces, estos son los 4 principales grupos y vamos a empezar a ver cada uno de estos de acuerdo a sus características. Entonces, el primer tejido que vamos a ver es el tejido epitelial. Entonces, ya mencionamos que el tejido epitelial es un tejido que se va a encargar de recubrir, ¿sí? De recubrir una parte interna o externa, pero es importante saber que sus uniones de estas células van a formar láminas, ¿sí? Una lámina continua que van a estar estrechamente asociadas entre sí. Sí, ahorita vamos a ver cómo es que estas uniones que llevan estas células, pues son muy fuertes y por eso es que la adherencia de estas células, pues es bastante fuerte, ¿no? Incluso algunas de estas uniones se llaman uniones estrechas porque, pues prácticamente son bastante fuertes y bueno, ahorita vemos un poquito de estas uniones. Y pues bueno, ya dijimos que recubre o tapiza una superficie externa o interna y que van a haber una gran variedad de formas de estos tejidos. Cada una pues va a tener una función en específica. En el caso de este tipo de tejidos, mencionar que pues no es un tejido en el cual lleguen vasos sanguíneos a nutrir prácticamente de oxígeno y nutrientes a estos tipos de tejidos, precisamente por sus tipos de uniones. Entonces, necesita de la difusión, es decir, necesita del tejido adyacente, del tejido que está cercano a él, para que por parte de este aquí lleguen los vasos sanguíneos y pueda por medio de difusión, que ya verán en fisiología un poco de los mecanismos de transporte a través de membrana, por medio de difusión pasen de un sitio a otro, es decir, del tejido que se encuentra cercano a los epitelios, al tejido epitelial, pasen los nutrientes, pase el oxígeno hacia los epitelios y por otra parte el epitelio regrese hacia el torrente sanguíneo, los desechos y los productos del metabolismo celular. Por eso es que decimos aquí que los vasos sanguíneos no penetran directamente en el epitelio, por lo que dependen de la difusión para alimentarse, ¿no? Bueno, ya vimos que pueden generarse a partir de cualquier capa embrionaria. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? La epidermis, que se genera a partir del ectodermo, que decíamos que era ese del disco trilaminar, la capa más externa. El epitelio intestinal, que se crea a partir del endodermo. Y el epitelio pleural, que se crea a partir del mesodermo. Y que dentro de estos epitelios, a pesar de que decíamos que son tejidos que recubren superficies, ¿sí? También vamos a ver que dentro de la clasificación de estos también hay epitelios glandulares. Recuerden que en la etapa proliferativa en el ciclo menstrual, el útero, pues justamente, o el epitelio uterino empezaba a engrosarse. Y junto con este engrosamiento había la aparición de varias glándulas. Ahorita vemos algunas imágenes. Entonces también vamos a ver que van a existir epitelios glandulares y sensoriales en el caso de la piel. Aquí algunas de las funciones, ya mencioné lo de la que forma una cubierta protectiva en las superficies internas o externas del cuerpo, va a rodear las cavidades corporales. Ya mencioné que las células que lo conforman están fuertemente adheridas entre sí. Sabemos que, bueno, si ponemos como ejemplo, pues bueno, vamos a ver que la piel pues forma parte de estos epitelios. Dijimos que se va a encargar de cubrir tanto los tractos reproductivos, como es el que ya vimos. También vemos que se encarga de cubrir el tracto excretor, el tracto respiratorio y el tracto digestivo. Entonces, prácticamente se encarga de recubrir estos tractos. Y en el caso del tracto digestivo, se va a encargar principalmente de la absorción de nutrientes y agua. Les digo, ya conforme vayamos viendo
los diferentes sistemas, ya nuevamente estaremos retomando pues varios de los temas o de los conceptos que hemos estado viendo. Y lo que mencioné, que forman glándulas, ¿sí? Y también forman órganos sensoriales. Entonces, estas son algunas de las funciones de los epitelios. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver, de acuerdo a las clasificaciones de estos epitelios, porque decíamos que pues es una gran variedad de epitelios de acuerdo a sus formas y a sus funciones como tal. Entonces, para iniciar la parte de la identificación de los epitelios, pues es importante saber o conocer los tipos de formas que tienen estas células que van a formar estos epitelios. Entonces, vamos a ver que primero, para la clasificación hay que ver la forma de las células. Entonces, las células pueden ser células aplanadas, como es este caso en esta imagen que podemos ver aquí. Las células pueden ser aplanadas y en este caso a estas células se les van a llamar células escamosas o planas por su forma. ¿Sí? Entonces, células planas o escamosas. También pueden ser como cubitos, cuadraditas o circulares, como vemos aquí. En este caso, a este tipo de células se le va a llamar células cúbicas, que era como el que vemos un poco aquí, son células cúbicas, ¿sí? No son aplanadas, tampoco son alargadas. Entonces, estamos viendo estas que son como forma de cubos, ¿sí? Entonces, a este tipo de células se les va a llamar células cúbicas. Y van a haber unas que son ya alargadas, como vemos aquí. A estas se les van a llamar cilíndricas o columnares. Entonces, son los tres diferentes tipos de células que van a ustedes estar observando en cuanto a los epitelios. Planas, cúbicas o cilíndricas. ¿Sí? Ya después, dependiendo de la región donde se encuentre, pues bueno, puede que tengan cilios, pueden que tengan vellosidades o algunas otras características, pero de inicio es de acuerdo a la forma de las células que se van a clasificar como planas, cúbicas o cilíndricas. Y ya después, bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Aquí vemos un epitelio escamoso. Prácticamente el epitelio es el que se encuentra, decíamos, en la superficie, tanto en la superficie interna o externa. Entonces en este caso es plano porque las células son aplanadas o aplastadas, son bastante delgadas. Las cuboidales, aquí vemos, ¿sí? En este caso, esta es la forma de las glándulas. Entonces, las glándulas generalmente tienen esta forma, por eso es que hablábamos también que forman estas glándulas. Entonces, vemos que está formada por celulitas que son, pues, relativamente cúbicas. Entonces, pueden ser así o pueden ser circulares. Y las columnares o cilíndricas, que si se dan cuenta, pues sí, la diferencia con respecto a estas, pues es bastante, puesto que sí se ve que son bastante alargadas. Entonces son columnas delgadas o cilindros alargados. Y generalmente el núcleo va a estar cerca de la base. Entonces, ahorita vamos a ver un poco de las características, pero si se dan cuenta, los núcleos están prácticamente cerca, ¿sí? de donde se apoyan. Bueno, ahorita en las siguientes imágenes vemos un poco de esto. Y bueno, ya vimos ahorita lo de la clasificación de acuerdo a la forma de la célula. Ahora viene todavía un poquito más complicado. Entonces vamos a ver que también se van a clasificar de acuerdo a las capas de células que se encuentran en estos. Entonces, si es una sola capa, se van a llamar epitelios simples. ¿Sí? Aquí lo vemos. Ese es un epitelio plano simple, ¿sí? O escamoso simple. Aquí vemos un epitelio cúbico simple. Es una sola capa de células. Aquí vemos un epitelio cilíndrico simple. Es una sola capa de células. Pero si tuviera dos o más capas de células, entonces ya se llamarían
epitelios estratificados. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver un epitelio estratificado escamoso, pero vemos que hay células tanto cúbicas como células planas. ¿Sí? Aquí se aprecia bien. Entonces, ¿cómo definir el nombre si vemos que hay dos o más tipos celulares, como en este caso, que son células cúbicas, pero también vemos que hay células planas? Y que bueno, aquí en cantidad, pues parece ser las mismas capas, ¿no? Aquí vemos 1, 2, 3 capas de células cúbicas y también vemos 3 capas de células planas. Entonces, ¿cómo saber cuál va a ser el nombre final, puesto que tenemos la misma cantidad de células? Pues el nombre final es el que el de los tipos de células que se encuentran hacia la luz del órgano, ¿sí? Cuando nos referimos hacia la luz, pues es justamente el espacio vacío que se encuentra en los diferentes tejidos. Es decir, cuando hablamos del intestino, ¿sí? Vemos que el intestino es un tubo, finalmente por eso le llaman tubo digestivo. Es un tubo, entonces el espacio que está dentro, ¿sí? El espacio, el hueco que está dentro de ese tubo digestivo es lo que le llaman la luz intestinal. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a la luz, pues justamente es el espacio que da, pues justamente con la superficie de ese tejido. Por eso les menciono. Entonces, las células que se encuentran hacia la luz del órgano que estén estudiando son las que le van a dar el nombre final a ese tipo de tejido. Entonces, aquí vemos que, digamos que fueran 4 capas de células cúbicas, pero la última capa es plana. Entonces, aunque haya en mayoría células cúbicas, el nombre final lo va a dar las células que están hacia la luz o hacia la superficie de ese tejido. Entonces, sería un epitelio estratificado, plano o escamoso. Les digo, si es el término plano o escamoso, los dos son correctos. Entonces, aquí veríamos entonces epitelios simples, epitelios estratificados, y hay otro que ahorita vemos aquí, bueno, aquí vemos simple. En este caso, bueno, no se confundan porque pareciera que hay más capas. Lo que pasa es que recuerden que en histología se pueden hacer tanto cortes coronales como cortes transversales. Entonces, este es un corte de tipo coronal, ¿sí? Perdón, un corte de tipo transversal. Recuerden, es como si nosotros estuviéramos viendo las células desde arriba. Entonces, por eso se ven como si fueran varias capas, pero lo que pasa es que es una sola capa de células, pero la ponemos aquí para que vean que efectivamente son aplanadas y que incluso se llaman escamosas porque estas células parecen como si fueran escamas, ¿sí? Entonces, el tipo de cortes es un corte de tipo transversal y es como si nosotros desde arriba estuviéramos viendo una capita de células, ¿sí? Por eso es que hablamos de un epitelio simple. Finalmente es una sola capa, pero el tipo de corte pareciera que son más células, más capas, pero al ser un corte de tipo transversal, estamos viendo las células como si las estuviéramos viendo desde arriba. Entonces, este tipo de corte correspondería a un corte como de este tipo, ¿sí? Entonces, nosotros las estamos viendo desde arriba hacia abajo y vemos las células planas o escamosas. Luego aquí estaría el estratificado. Si se dan cuenta, hay varias capas. Todo desde aquí hasta acá arriba, es el epitelio estratificado. Si se dan cuenta, son muchas capas de células. Pero el que le da el nombre final es la capa de células que se encuentra hasta arriba. En este caso, estas celulitas que se ven aquí, pues parecieran ser células planas, ¿no? En este caso, el aumento no nos da para identificar bien las celulitas, pero parece que son células planas, y entonces sería un epitelio estratificado de tipo escamoso. Entonces, hay 2 o más capas precisamente donde se requiere mayor protección, ¿sí? Y generalmente donde hay una sola capa es donde hay secreción o absorción. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, ¿sí? Van ustedes a observar que hay epitelios en la parte interna de los vasos sanguíneos. Va a haber un epitelio
plano simple. ¿Por qué es plano simple? Porque es un lugar donde se requiere que haya el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno de la sangre hacia las células, de CO2 de las células hacia la sangre y además de nutrientes. Entonces, se requiere que la capa sea una capa delgada y única, digamos, o simple, para que pueda llevarse esa difusión de gases, por ejemplo. Pero en donde se requiere mayor protección, pues bueno, entonces se requiere que sean más capas de células. Entonces, por eso es que en donde se requiere protección son estratificados. Y aquí, por ejemplo, vemos un epitelio pseudoestratificado. En este caso pareciera que son más capas, pero en realidad es que no todas las células dan hacia la luz del órgano, ¿sí? Nuevamente, la luz del órgano. Y hacia abajo, esta es la base del epitelio. Y generalmente por debajo de estos epitelios hay tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí ponemos la luz y aquí abajo, pues bueno, la base del, del, del tejido, ¿no? En este caso de los epitelios. Entonces decíamos que en este epitelio pseudoestratificado, lo que sucede es que no todas las células dan hacia la luz o la superficie libre del tejido. Entonces, por eso es que se llama pseudoestratificado. Y bueno, aquí algunos ejemplos que ya mencioné. Entonces, este es un epitelio escamoso o plano simple, un epitelio cúbico simple, un epitelio cilíndrico simple. Y bueno, aquí mencionar que las células cúbicas pueden ser o en forma de cubos o esféricas. A estas dos se les va a llamar cúbicas. Y aquí algunos ejemplos de donde encontramos algunos de estos tipos de tejidos. Si se dan cuenta, acá en la parte superior, que es donde da la superficie, como explicaba hace un rato, es lo que se le va a denominar la luz. Por debajo del epitelio, ¿sí? Hacia la base, estaría esto que vemos de color azul más intenso, sería la membrana basal, ¿sí? Entonces sería la base del epitelio. Y por debajo, decíamos, está el tejido conjuntivo, ¿sí? O conectivo, los dos términos son correctos. Lo que hace justamente esos tejidos conectivos es conectar un tejido con otro tipo de tejido, por eso se llama tejido conectivo. Y aquí es donde lo que mencionaba, generalmente en estos tejidos, el que está adyacente o abajo, en este caso en la base del epitelio, es donde se van a encontrar los vasos sanguíneos, que es donde por difusión va a pasar, digamos que aquí este es un vaso sanguíneo, y por difusión va a poder enviarle el oxígeno a estas células y estas células van a poder regresar su producto de desecho, en este caso si hablamos de gases, el CO2 hacia el torrente sanguíneo y bueno, pues ya viajará por sangre. Entonces, por eso es que aquí hablamos de estos tejidos adyacentes, que son importantes porque gracias a eso se pueden nutrir estos epitelios. Entonces, aquí si lo vemos, en este caso en el epitelio de la nariz, podríamos ver que es un epitelio de tipo, aquí lo vemos, cilíndrico, ¿sí? Simple. E incluso, bueno, aquí vemos algunas características que tiene algunas vellosidades o cilios. En este caso, ¿sí? Aquí podemos ver, en la faringe, podemos ver aquí este epitelio estratificado. Ven que hay células cúbicas, pero también hay células planas o escamosas. Entonces, ese sería un epitelio estratificado y decíamos que el que da hacia la luz del órgano es el tipo de nombre final que se le va a denominar. Entonces, este es un epitelio estratificado de tipo plano o escamoso. ¿Sí? Aquí a nivel del riñón podríamos ver que hay también tejidos como este, que es un cúbico simple, ¿sí? Aquí a nivel de los pulmones podemos ver que hay epitelios de tipo plano simple, ¿sí? Aquí a este nivel podemos ver que hay un epitelio, si se dan cuenta hay dos capas
dos capas de células cúbicas y solo una de células cilíndricas. Entonces no nos basamos en el tipo de células que hay predominantes, sino en las células que se encuentran hacia la luz de los órganos. Entonces aquí veríamos que hay un epitelio de tipo estratificado, cilíndrico o columnar. Y aquí vemos un epitelio, en el caso del epitelio intestinal, vamos a ver que hay un epitelio de tipo cilíndrico simple. Mencionábamos que los epitelios de tipo simple generalmente son o van a estar en lugares donde se requiere absorción. Entonces, si se dan cuenta aquí a nivel de los pulmones, pues es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Entonces, por eso necesitamos epitelios de tipo planos simples. En el intestino es donde se lleva a cabo la absorción de nutrientes y agua principalmente. Entonces, pero no se requiere que sea tan rápida esa absorción. Entonces, por eso las células, o sea, sigue siendo un epitelio simple porque se requiere aquí que haya absorción de nutrientes y agua, pero que esa absorción pues sea más lenta, ¿no? Entonces, por eso es que hay este tipo de células. Entonces, esos serían algunos ejemplos de epitelios. Entonces, ya dijimos, primero, de acuerdo al tipo celular, y después hacia el número de capas que existen en estos tejidos. Y bueno, algunas características, decíamos que puede tener cilios, que son como estas microvellosidades que se ven aquí, que son bastante largas, microvellosidades, ¿sí? O puede no tener ni vellosidades ni cilios. Y aquí vamos a identificar a las células, que era lo que mencionábamos, que son células que están fuertemente adheridas entre sí. Aquí están las uniones intercelulares. Entonces, son células que están fuertemente adheridas entre sí. Ahorita vemos cómo es que son esas uniones, pero vamos a identificar la región apical, o la superficie apical, que justamente acá estaría la luz del órgano, ¿sí? O el espacio vacío o el espacio del órgano. Y hacia acá estaría la superficie basolateral, es decir, la superficie basal, que es donde se apoyan estas células. Hacia abajo estarían un tejido conectivo, ¿sí? Entonces acá habría tejido conectivo. Por eso no nos referimos a que acá abajo esté la luz, porque acá continúa pues habiendo tejidos diferentes, ¿sí? Entonces aquí abajo estaría un tejido conectivo y bueno, pues habrían otros tejidos. Sin embargo, en la superficie, hacia la luz de los órganos, pues no habría ya nada. Por eso se llama ahí la luz, lumen o pues la superficie, en este caso, la superficie apical de las células. Y pues bueno, prácticamente sería eso. Y aquí vemos un poco de estas uniones. Estas uniones que veíamos aquí, decíamos que son fuertemente adheridas entre sí o adhieren muy fuertemente a las células. Aquí las vemos. Aquí hay una célula, acá habría otra. Y los tipos de uniones o conexiones intercelulares serían como esas, si se dan cuenta, son como si fueran cierres, ¿sí? Y eso le da pues justamente esa adhesión tan fuerte entre células y células. Hay algunas que se llaman, de estas uniones que se llaman hemidesmosomas, desmosomas, que en este caso sí parece o da la apariencia de un cierre, ¿sí? Algunas uniones estrechas, como es en este caso, todas parecieran darle esa apariencia como si estuviéramos viendo diferentes cierres, ¿sí? Entonces, estas uniones estrechas, desmosoma o hemidesmosoma, son los tipos de conexiones que hay y que justamente le dan esa adherencia tan fuerte a estos tipos de epitelios o a este tipo de tejido epitelial. Entonces, acá estaría la superficie apical, ¿sí? Que puede tener cilios, microvellosidades, vellosidades, y acá estaría la superficie basolateral, ¿sí? Y generalmente mencionar que generalmente entre célula y célula, pues siempre tienen una comunicación de su región apical con su región basolateral, que pues justamente es lo que envía la información célula a célula. Por eso es que en algunos casos o en algunas patologías
como por ejemplo el cáncer, se pierde esta comunicación muchas veces de las superficies. Entonces, esta célula ya no le manda información a esta, y entonces por eso es que a veces empieza a proliferar estas células indiscriminadamente, precisamente porque pierden las comunicaciones célula a célula. Bueno, esto ya lo veremos un poquito más adelante, pero sí necesita tener esta trama estructural para poderse comunicar célula a célula y que, pues bueno, haya un buen funcionamiento de estos epitelios. Y si se dan cuenta ya en este esquema, cuando vemos ya la clasificación de los diferentes epitelios, pues se dan cuenta que ya es pues, bastante grande los tipos de tejidos que hay, ¿no? Ya mencionamos que van a haber, dependiendo de las bueno, epitelios de revestimiento, interno o externo, ¿sí? Epitelio de secreción, aquí es donde entran la parte glandular, ¿sí? Que ahorita nos vamos a ir de uno en uno. Entonces, dentro de los epitelios de revestimiento, ya hablamos que pueden ser simples, donde se requiere absorción o secreción, estratificados, donde se requiere protección, ¿sí? Y aquí vemos estos pseudoestratificados, ¿sí? En este caso, pues generalmente vemos que hay algunos como epitelios glandulares, ¿sí? Algunos conductos como la tráquea, el epidídimo, vemos estos epitelios pseudoestratificados. Y también vemos que dentro de estos hay uno que se llama epitelio de transición, por ejemplo, el epitelio que se encuentra dentro de la vejiga urinaria. ¿Por qué se llama de transición? Porque, digamos, que este fuera el epitelio de la vejiga. Entonces, cuando está vacía, las celulitas son cúbicas. Pero, ¿qué pasa cuando la vejiga se empieza a llenar, a llenar, a llenar? Esas células que eran cúbicas, se empiezan a aplanar, se empiezan a hacer planas. Entonces, de acuerdo a que si está vacía la vejiga o está llena, cambia de forma. Ya no son cúbicas, sino pasan a ser planas. Y bueno, cuando se vuelve a vaciar la vejiga, vuelven a ser células cúbicas. Por eso se llaman epitelios de transición, ¿sí? Porque cambia la forma como tal de la célula. Entonces, no entraría dentro de si son células planas o células cúbicas, ¿sí? Por eso es que se llaman epitelios de transición. Y bueno, ya vimos, ¿no? Simple, estratificado, pseudoestratificado o este que es de transición. Y dependiendo de esto, pues bueno, hay plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple. Igual, plano estratificado, cúbico estratificado o cilíndrico estratificado. Aquí no podemos hablar de simple o estratificado en el pseudoestratificado porque mencionamos que no todas las células dan hacia la superficie del tejido. Sin embargo, en estos sí pueden haber con cilios, sin cilios o con microvellosidades, ¿no? Que le da de alguna forma una especificidad a ese tejido. Y bueno, ahorita vamos a ver ya la parte de los epitelios de secreción, que recuerden cuando veíamos en la primera parte del curso, cuando veíamos la parte de endocrinología, mencionábamos que hay dos tipos de glándulas, ¿sí? Las glándulas endócrinas, que bueno, ya estuvimos trabajando con o viendo el hipotálamo, la hipófisis, ¿sí? Y las gónadas, que son glándulas endócrinas y que no tiene ningún conducto, sino que su secreción es o pasa directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Y la otra que son las glándulas exócrinas, que sí tienen un conducto y que este conducto sirve para ahí vaciar su contenido. Un ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿sí? Que, pues bueno, producen el sudor y mediante esos conductos liberan el sudor hacia el exterior. O el páncreas exócrino, que lo que hace es producir los jugos pancreáticos, que son importantes para la digestión, y por medio de esos conductos son liberados su producto, estos jugos pancreáticos, hacia una superficie interna como es el intestino delgado. Entonces, por eso es que aquí vemos los epitelios glandulares. Pero también hay
células que funcionan como glándulas. Entonces, aquí se le llaman como unidades secretoras unicelulares, ¿sí? Entonces, estas celulitas trabajan como si fueran glándulas, pero son solo células. Y bueno, un ejemplo, las células caliciformes, que pues bueno, esas se encuentran predominantemente en el intestino delgado y el intestino grueso. Ahorita vemos algunas imágenes de estos. Entonces, bueno, vámonos con los epitelios simples, algunos ejemplos, aquí los vemos. El cuerpo o corpúsculo renal, plano, los folículos tiroideos, simple cúbico, o la mucosa del estómago, simple cilíndrico. Aquí vemos epitelios simples. Decíamos que en el interior de los vasos sanguíneos va a haber este tipo de epitelios. Acá vemos un vaso sanguíneo delgado, ¿sí? Seguramente este es un capilar. Aquí vemos ya las capas son más gruesas, pero el epitelio interno de los vasos sanguíneos, ya sean arterias, venas o capilares, van a tener un endotelio formado por un epitelio plano simple. Y también en la cápsula donde la cápsula glomerular del riñón, donde se lleva a cabo la filtración de la sangre para formar la orina, también vemos aquí este epitelio plano simple. Aquí en este caso, cúbico simple, en los folículos tiroideos de la glándula tiroides, todo es epitelio glandular, si se dan cuenta. Es una sola capa de células, si se dan cuenta, pero las células son cúbicas. Entonces son epitelios simples, cúbicos o cúbicos simples. Y aquí en el intestino, mencionábamos que en el estómago, en la superficie del estómago, o epitelio intestinal también, vamos a ver los epitelios cilíndricos simples. Si se dan cuenta, el núcleo generalmente está hacia la base del tejido. Entonces acá habrían otros tipos de tejidos. Y aquí vemos las células cilíndricas. Luego estaríamos viendo los estratificados, que decíamos que estos estratificados se encuentran en lugares donde se requiere protección. Y bueno, aquí veríamos estratificado plano, cúbico y cilíndrico igual, ¿sí? Solo que aquí vamos a ver más capas. Dentro del estratificado plano, puede que tenga una protección que le llaman con capa córnea, que es una capa de queratina que lo que hace es darle mayor rigidez a este tipo de epitelios. Por ejemplo, la epidermis de la piel. O sin capa córnea, ¿sí? Si no requiere esa dureza, esa rigidez, pues bueno, no tiene esa capa de queratina y pues bueno, esto lo encontramos, por ejemplo, en la superficie de la lengua. Estratificado cúbico, por ejemplo, los conductos de las glándulas sudoríparas. Aquí veríamos este epitelio. O estratificado cilíndrico, por ejemplo, en los conductos de las glándulas mamarias. Aquí vemos todo desde aquí hasta acá es el epitelio. ¿Sí? Aquí, acá. Todo lo que vemos en esta imagen desde aquí hasta acá son los epitelios. En este caso, en estos epitelios, este es un corte de piel, ¿sí? De piel gruesa, menciona aquí. Y vemos que toda esta capa son los diferentes estratos, que son justamente capas de células. Pero la capa última son células planas, por eso se llama estratificado plano, ¿sí? Y bueno, acá estaríamos viendo que estaría en el caso de la superficie de esta piel, la capa córnea, que es una capa de queratina, que lo que hace es darle mayor rigidez. Luego aquí estaríamos viendo, ¿sí? Aquí se alcanza a ver mejor la capa córnea que les mencionábamos. Esta es en la piel delgada. En la piel delgada también se ve esta capa córnea que vemos aquí como de color rosita. Y igual, todo esto sería desde aquí hasta acá, lo que vemos de color más intenso, morado, es pues justamente el epitelio. Esto blanco ya sería otro tipo de tejido. Entonces, este es el epitelio y vemos que igual son diferentes capas. Por eso se llama estratificado plano, con capa córnea, que es esta capa que le da dureza.
En el caso de la amígdala, vemos que es un epitelio, igual es todo este que aquí se selecciona en este corchete, es el epitelio. Son diferentes capas, pero la capa superior es la que son células planas y entonces se llama epitelio estratificado plano, pero en este caso no requiere esa dureza, esa rigidez, entonces es sin capa córnea. En el caso de los estratificados cúbicos, mencionábamos a las glándulas sudoríparas. Esta es una glándula sudorípara, ¿sí? Y tiene un conducto. Entonces, en ese conducto, este es el conducto. Entonces, vamos a ver aquí que son dos capas de células. Entonces, este es un estratificado cúbico o cúbico estratificado. Finalmente dijimos que estos estratificados es cuando tiene más de una capa. Entonces, este tiene dos y ya de aquí se clasifica como estratificado cúbico. Y bueno, los epitelios en el caso del estratificado cilíndrico, dijimos que se encuentra en algunas porciones excretoras de las glándulas mamarias. Aquí estaríamos viendo un poco de estos epitelios, aunque pues esta imagen no nos ayuda mucho porque necesitaríamos ver un aumento mayor, pero sí vemos que hay diferentes capas y que pues bueno, en la superficie de estas son células cilíndricas. Sí, voy a tratar de conseguir otra imagen que tenga un mayor aumento para poder apreciar mejor estas células o este epitelio cilíndrico estratificado. Y posteriormente, bueno, ya estaríamos hablando de los epitelios pseudoestratificados, que dijimos que pueden tener cilios, sin cilios o con microvellosidades. Aquí vemos las glándulas endometriales, ¿sí? Decíamos que en esta fase de proliferación, ¿sí? Donde empieza a crecer el endometrio, pues veríamos este tipo de epitelios pseudoestratificados. Si se dan cuenta, pareciera que son varias capas de células, pero lo que pasa es que no todas las células dan hacia la luz del tejido, en este caso de la glándula. Entonces, recuerden, esa es la luz y generalmente acá no podría ser porque generalmente esto se va a comunicar con otros tipos de tejido. Entonces, aquí vemos este sin cilios, las glándulas endometriales carecen de cilios. En el caso de la tráquea, ahí sí vemos que hay la presencia de cilios. Precisamente estos nos sirven para expulsar hacia el exterior cuerpos extraños como polvo o algunas sustancias ajenas al sistema respiratorio. Entonces, por eso requiere de estos cilios para ayudar a eliminar aquello ajeno al tracto respiratorio. Y si se dan cuenta, también pareciera que hay más de una capa, pero pues no todas las células dan a la superficie. Por eso es un pseudoestratificado. ¿Sí? Y aquí vemos, en este caso aquí podemos ver estas celulitas, que son las células caliciformes que mencionaba hace un rato, que van a funcionar como unidades de secreción unicelular. Y bueno, ahorita vemos otras imágenes de estas células. En el caso del epidídimo, este sería el conducto epididimario, ¿sí? Aquí estaría el interior, que pues, es lo que les mencionaba, la luz o lumen. Y aquí vamos a ver estas microvellosidades largas en el interior del epidídimo. ¿Sí? Igual es un epitelio pseudoestratificado, parece que hay muchas capas, pero en realidad es que no todas las células dan hacia la luz en este caso, del epidídimo. Y acá la vejiga urinaria, que decíamos que era un epitelio de transición, si se dan cuenta, pues parecieran ser células cúbicas, todas. Pero ¿qué pasa cuando está llena? Pues bueno, se aplanan estas células y entonces se vuelven células planas. Entonces por eso se llama epitelios de transición. Y ahora, pues bueno, los epitelios glandulares, que pues bueno, ya habíamos mencionado un poco de estos, pero pues vamos nuevamente a retomarlo. Entonces, los unicelulares, mencioné las células caliciformes, que ya vimos que también se encuentran estos tipos de células a nivel del tracto respiratorio, y que bueno, profundizaremos un poquito más con las secreciones de estas células cuando veamos sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, estas se encuentran en el intestino delgado y grueso,
en algunas porciones del tracto respiratorio. Y las glándulas que de acuerdo a su forma pueden llamarse acinos, tubulares o saculares. Ahorita vemos algunos ejemplos. Y aquí, pues bueno, glándulas salivales, las glándulas intestinales o las glándulas sebáceas del cabello. Y las células caliciformes, no sé si se dan cuenta, es un epitelio cilíndrico simple. Este tipo de epitelio cilíndrico simple se van a encontrar generalmente en el intestino delgado, que decíamos que es donde se lleva a cabo la absorción de agua y de nutrientes. Pero también entre este epitelio cilíndrico simple encontramos estas células que sirven como unidades de secreción unicelular. Y estas son las células caliciformes. ¿Sí? Aquí vemos otras células caliciformes. Esas son unidades de secreción unicelular. Y aquí estaríamos viendo un poco, ¿sí? En este caso, la glándula sublingual. Hablamos de la glándula salival que se encuentra por debajo de la lengua. Y esta glándula salival generalmente va a tener una secreción de líquido que es más como mucosa, ¿no? Es más como moco. Entonces, esta glándula sublingual, su nombre lo dice, se encuentra por debajo de la lengua. Y aquí podemos ver un poco de estos acinos que le llaman, que son estos acinos mucosos. Esa es la glándula parótida, se encuentra más hacia arriba, ¿sí? Por arriba del paladar. Y aquí podemos ver estas glándulas. Esta tiene acinos serosos, es decir, su secreción va a ser de tipo, o el líquido que secreta esta glándula salival va a ser de tipo serosa, ¿sí? Va a ser un poco más espesa. Y también aquí encontramos una glándula salival. Esas tres glándulas son importantes porque son las principales productoras de saliva, aunque hay más, pero esas son las de mayor tamaño y son las que producen más saliva. Y en este caso, esta glándula submaxilar, ¿sí? Se encuentra a nivel del maxilar o mandíbula. Y aquí vamos a ver que va a tener acinos mucosos que van a secretar líquido en forma de moco, acinos serosos que van a secretar líquido en forma de cera. Entonces, digamos que esta glándula es mixta, tiene los dos tipos de glándulas que van a estar secretando esta saliva en forma mucosa o en forma cerosa. Y aquí a nivel en este caso en la glándula sebácea, vamos a ver glándulas alveolares. Ahorita vemos un poquito más de la estructura de estas en cuanto a si son alveolares y en cuanto a si son tubulares, pero bueno, aquí en el caso de la glándula sebácea del cabello, ¿sí? Recuerden, el cabello tienen sus glándulas sebáceas, que es lo que produce ese como sebo a nivel de la cabeza, ¿sí? Entonces, esa es una glándula sebácea y ahí se encuentran glándulas de tipo alveolar. Y bueno, dentro del epitelio glandular ya mencionamos, cuando vimos endocrinología, veíamos las glándulas exócrinas, ¿sí? Que son las que van a secretar su producto mediante conductos hacia una superficie de la glándula, o las endócrinas que van a liberar, ¿sí? Su secreción son hormonas y que se va a liberar hacia el torrente sanguíneo. Y bueno, algunos tipos de secreciones glandulares como las merocrinas, apócrinas y holócrinas, que pues bueno, en esto no vamos a profundizar mucho, pero sí, pues bueno, es importante mencionarlas, puesto que son algunos tipos de secreciones. Por ejemplo, las merocrinas, aquí el producto es liberado por exocitosis, las apócrinas hay pérdida de producto y citoplasma, y la holócrina prácticamente destruye a la célula. Y aquí pues lo que veíamos, ¿no? Los tipos de glándulas unicelulares y multicelulares, que ya también mencioné. Aquí la clasificación de las glándulas exócrinas, aquí podemos ver, esta es tubular, forma una especie de tubo. Estas son las celulitas que van a formar la glándula, pero en conjunto van a formar un tubo y este es el conducto que les mencionaba, ¿sí? Este conducto por el cual va a salir la secreción. También puede ser tubular, pero en forma helicoidal. Entonces, igual forma un tubo, pero de forma helicoidal. Esto generalmente se ve en las glándulas sudoríparas. Y si se dan cuenta, este de aquí es el conducto por el cual va a salir la secreción. O también puede ser tubulares, pero arborizada, ¿sí? O branquial. Entonces, aquí vemos una
una glándula tubular, otra glándula tubular, otra glándula tubular, ¿sí? Pero en forma arborizada. Luego aquí vemos las alveolares, si se dan cuenta, esos son saquitos más pequeños, si ya no son tubos, sino son como una especie de saquitos pequeños, como globos. Y en este caso sería esta simple o esta también sería branquial o arborizada, en la cual pues bueno, vemos varios saquitos de estos en estas glándulas. O también puede ser tubular compuesta. Si se dan cuenta aquí, vemos una branquial tubular, pero aquí vemos varias de estas. Entonces puede ser compuesta, puede ser alveolar también compuesta o compuesta túbulo alveolar. Son los diferentes tipos de glándulas exócrinas que se encuentran a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, ya para terminar esta parte de este tipo de tejido, pues vamos a ver que las principales funciones de este tipo de tejido son protección, permeabilidad, es decir, permiten el paso de moléculas, como decíamos, oxígeno, CO2, nutrientes, productos de desecho. Entonces, esto es lo que le da la permeabilidad. En el caso de la piel, también tiene una función de tipo sensorial. Y como vimos a nivel glandular, va a tener o va a estar involucrado en las secreciones. Dentro de su función es formar barreras selectivas capaces de cubrir las superficies externas o internas del organismo. Por eso aquí menciono externas o internas. Y van a ser capaces de modular la relación entre el tejido subyacente, que ya vimos que es tejido conectivo, y el medio que rodea la superficie libre. Algunos trastornos, en este caso de epitelios, pues bueno, de los más comunes es el acné, que es un trastorno que generalmente se produce en la adolescencia y que, bueno, va a ser caracterizado por la aparición de espinillas, ¿sí? O comedones le llaman. La dermatitis, que también, pues bueno, causa una inflamación de la piel, ¿sí? Y pues el enrojecimiento de la piel en este caso. Las verrugas, que generalmente son tumoraciones pequeñas, bueno, aquí no lo vemos, aquí es más bien la psoriasis, la que estamos viendo, pero sabemos que las verrugas son pequeñas tumoraciones a nivel de la piel y generalmente son causadas por infecciones virales. Entonces, ese sería un trastorno de la piel o una enfermedad de la piel. Y la psoriasis, que también en este caso es un trastorno crónico, como vemos aquí, y que empieza a formar placas rojizas cubiertas por escamas. Recuerden que en el caso de la piel, la capa que da hacia la superficie son células planas o escamosas, entonces generalmente pues van a formar placas, ¿sí? De tipo, de placas precisamente de estas células escamosas que se van a ir descamando, ¿no? Entonces van descamando, sí, eso pues es uno de los trastornos. Y bueno, el albinismo, que si lo vemos aquí, pues bueno, es una enfermedad genética, ¿sí? Aquí, bueno, viene que es una condición recesiva homocigota, que bueno, lo que pasa es que aquí no habría bueno, es por falta del pigmento que se llama melanina. La melanina, que es la que nos da nuestra coloración de piel a cada uno de nosotros. Entonces, al no haber esa melanina, entonces, pues prácticamente hay falta de coloración, tanto en nosotros los humanos de la piel, pero en algunas especies en el pelaje o en las plumas. Entonces, son algunas enfermedades también o trastornos en este caso de los epitelios. ¿Sí? Y bueno, pues eso sería como parte de los epitelios. Déjenme ver qué hora es y todavía nos da tiempo. Y bueno, empezaríamos ya entonces con el siguiente tipo de tejido, que es el tejido conectivo o conjuntivo. ¿Sí? Los dos están bien. Su nombre lo dice, lo que hace es conectar o unir diferentes tejidos del cuerpo. Entonces va a unir y también va a servir de soporte para otras estructuras del cuerpo. Ahorita vamos a ver que aquí hay una gran cantidad de tejidos que son importantes y que forman una parte importante tanto en el soporte como en la unión de los diferentes tejidos. Y vemos que prácticamente todos los órganos están cubiertos por este tejido conectivo.
ya que también va a proveer amortiguamiento. Aquí las células van a estar separadas por sustancias intercelulares, ¿sí? Estas sustancias intercelulares, recuerden que en el caso de los epitelios estaban unidas fuertemente entre sí por estas uniones que formaban una especie de sierras. Acá van a ver, las células están, digamos que están como más libres, incrustadas en pues una matriz que le llaman, que puede ser líquida, puede ser una matriz sólida o una matriz gelatinosa. Líquida, por ejemplo, la sangre, ¿sí? Están los eritrocitos, es uno de los únicos tejidos o de los pocos tejidos móviles, todo el tiempo están moviéndose, la sangre y la linfa, y entonces es un tejido conectivo líquido, ¿sí? Y entonces su matriz o lo que rodea a ese tejido es una sustancia líquida. ¿Qué pasa en el cartílago? Pues que las células donde están inmerso ese cartílago, esos condrocitos, va a ser una matriz de tipo gelatinosa. Y en el caso del hueso, ¿sí? Su matriz va a ser una matriz, lo que rodea a los osteocitos va a ser una sustancia de tipo rígida o sólida. Por eso es que aquí hablamos que las células están separadas por sustancias intercelulares, ¿sí? Que consisten en fibras incrustadas en una matriz que puede ser sólida, líquida o gelatinosa. Las funciones, pues bueno, establecer una trama estructural, transportar fluidos y disolver materiales, proteger órganos delicados, dar soporte a tejidos circundantes e interconectantes, almacenar reservas de energía, ahorita también vamos a ver esto, y en el caso del sistema linfático, que también, o tejido linfático, defender al cuerpo contra microorganismos patógenos. Y bueno, en este esquema que les muestro aquí, pues prácticamente estaríamos englobando a todos los tejidos conectivos, aunque bueno, ahorita me voy a ir de uno en uno. Que recuerden, en el primer esquema de tejido epitelial, pues bueno, veíamos un gráfico donde veíamos todos los diferentes tejidos. En este también se engloban todos los tejidos conectivos o conjuntivos. Por ejemplo, vemos que dentro de estos hay tres grupos, ¿sí? Los tejidos conectivos propios, los tejidos conectivos líquidos y los tejidos conectivos de soporte. Entonces, son los tres principales grupos de tejidos conectivos. Ahora vamos a ver, dentro del tejido conectivo propio hay tejido conectivo denso y tejido conectivo laxo o suelto, ¿sí? Algunos ejemplos de este tejido laxo o suelto, pues está el tejido adiposo, que es la grasa. Entonces, el tejido adiposo, el tejido areolar, el tejido reticular, estos generalmente se encuentran a nivel de riñón, a nivel de hígado, encontramos estos tipos de tejidos reticulares. Pero en este caso, las células están, pues, se ven como sueltas. Ahorita vamos a ir viendo algunas imágenes de cada uno de estos. Por otra parte, dentro de los tejidos conectivos propios están los tejidos conectivos propios densos. En este caso, las fibras están fuertemente empaquetadas, por eso se llaman densos, están fuertemente empaquetadas. Y aquí vamos a ver que hay denso regular, denso irregular y elástico. Un ejemplo de estos tipos de tejidos densos son los tendones. Todas las fibras de los tendones están fuertemente empaquetadas, ¿sí? Y justamente, pues por eso se llaman tejidos conectivos densos. Les digo, ahorita vamos a ir viendo de uno en uno. Después los tejidos conectivos líquidos. Y aquí hablaríamos de dos, la sangre y la linfa, ¿sí? Estos, bueno, son algunos temas que vamos ya a empezar a ver en las próximas clases. Pero pues la sangre, que es el líquido del sistema cardiovascular, aquí van a haber eritrocitos, principalmente en las células, y es un tejido móvil. Y dentro del tejido linfático, pues bueno, van a estar involucrados los glóbulos blancos. En este caso, los eritrocitos son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, pues son todas las células que forman parte del sistema inmune, ¿sí? Los linfocitos, monocitos, todas estas células que, bueno, les digo, vamos a ver en un momento más. Y después estaríamos hablando de los tejidos conectivos de soporte. Dentro de estos tejidos conectivos de soporte están los cartílagos,
que hay tres tipos de cartílago: cartílago hialino, cartílago elástico y un cartílago que se llama fibrocartílago. Igual vamos a ver cada uno de estos, dónde se localizan. Y el hueso, que forma parte de los tejidos conectivos de soporte. El hueso, que decíamos que están las células inmersas en una matriz de tipo sólida, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí englobamos los tres principales tipos de tejidos conectivos: propios, líquidos y de soporte. Entonces, bueno, ya aquí vemos un poco dentro de los tejidos conectivos. Si se dan cuenta en esta imagen, vemos el tejido conectivo denso, que es este. Si se dan cuenta, las fibras están fuertemente empaquetadas entre sí. Y este que es el laxo o suelto que mencionamos. Aquí las fibras están como más disgregadas, ¿sí? Algunos de las funciones es para conectar órganos y servir de reserva de sales y líquidos. El tejido conectivo elástico, aquí vemos que las fibras, esas que vemos de color más morado, más intenso,